El día de hoy estudiaremos el trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c. Les indicaré dos formas de resolución. Voy a aplicar el primer método. Para ello tengo el siguiente ejemplo. Tengo 5x al cuadrado menos 8x más 3. En primer lugar, recordemos que este primer término, ¿no es cierto?, va a ser el cuadrático. Por ende, necesito que este 5 también sea al cuadrado. Y si yo recuerdo, 5 al cuadrado es 25. Por lo tanto, necesito multiplicar por un 5 a toda la expresión, es decir, a todo el trinomio. Recordemos que si estoy ingresando un número, en este caso estoy multiplicando, lo contrario de multiplicar es dividir. Aplicando propiedad distributiva, aquí sería, ¿no es cierto?, 5 por 5x al cuadrado sería 25x al cuadrado. Ya, aquí tener en claro que voy a aplicar distributiva para los tres términos, pero los únicos términos que voy a resolver de producto son el primero y el tercer término, ¿sí? Entonces, yo voy a obtener los resultados del primero y tercer término del producto. El que va a multiplicar, el de la mitad, simplemente lo anoto como producto. Es decir, pongo aquí menos, más por menos, menos. Es decir, 5 por 8x. Y para aquí tener en claro el signo, puedo ponerlo de esta forma, no hay ningún inconveniente. El siguiente sería más por más, y 5 por 3, 15. Recordemos que este 5 lo mantengo hasta eliminarlo. Ya. Ahora, en esta parte de aquí, nosotros vamos a aplicar la resolución del trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c. ¿Cómo era la resolución de ese producto? De ese trinomio era, ¿no es cierto?, de esta forma. Buscar dos números que multiplicados me den c y sumados o restados me den b. Eso voy a aplicar aquí, ¿sí? En primer lugar, raíz cuadrada de 25x cuadrado, yo sé que es 5x, ¿no es cierto? Por lo tanto, mis dos factores serían 5x por 5x, ¿no es cierto? Aquí dividido para 5. Y aquí viene lo importante. Buscar dos números que multiplicados me den 15 y sumados o restados me den menos 8. Esos factores posibles son, ¿no es cierto?, 5 por 3. Recordemos que aquí si pongo menos y acá menos por menos más, cumplo con el tercero. Y menos 5 menos 3 es menos 8. ¿Sí? Ahora, en el siguiente proceso, ¿no es cierto?, yo tengo que eliminar ese 5. Pero para eliminar debo tener en claro lo siguiente. Si yo voy a simplificar, por ejemplo aquí a sacar la quinta, lo tengo que hacer de solo un factor, ¿sí? Es decir, aquí 5x y 5 son múltiplos de 5, entonces en este paréntesis yo puedo simplificar. Saco la quinta, de tal forma que he eliminado el denominador y me va a quedar x menos 1 que multiplica 5x menos 3, ¿sí? Ahora, ¿cómo resuelvo este mismo ejercicio por un segundo método? Voy a aplicar el método aspa, ¿sí? El método aspa consiste en descomponer el primer y tercer término, es decir, en sus factores primos. Por ejemplo, el 5, ¿no es cierto? El 5 yo le puedo descomponer en un 5 por 1, son los únicos factores posibles. Y el 3 le puedo descomponer en un 3 por 1. Ahora, con estos factores yo debo encontrar el término de la mitad. Entonces, ¿qué hago? Primerito, ¿no es cierto?, yo sé que para que sea aquí x al cuadrado necesito que sea 5x y acá sea x, de tal forma que si multiplico 5x por 1x, ¿no es cierto?, que me va a dar 5x al cuadrado. Siguiente. Ahora, si yo multiplico en horizontal, 5 por 3 me da, ¿no es cierto?, 15x. Y si multiplico 1x por 1 me da x. Pero como puedo apreciar, 15x más 1x me va a dar 16, no me sirve. Y restando tampoco me sirve, porque 15 menos 1 es 14. Por ende, si la multiplicación no obtengo el resultado, en este caso de forma horizontal, yo lo tendría que hacer en diagonal. Aquí, 5x por 1, ¿no es cierto?, me da 5x. El de acá, 1x por 3 me da 3x. Una vez que ya sé qué valores voy a utilizar, lo que me falta definir es el signo. Entonces aquí, por ejemplo, si yo necesito que me salga menos, necesito que este sea negativo para que me dé menos 5x. Y el de acá también necesito que sea negativo para que me dé menos acá. De tal forma que estos se van a sumar y voy a llegar al de la mitad. ¿Sí? Voy a llegar, ¿no es cierto?, a este de aquí.
Por lo tanto, si multipliqué en diagonal, la respuesta va a ser en horizontal. La respuesta, ¿no es cierto?, va a ser en horizontal, ¿sí? Escribo los factores como están. Sería aquí un 5x menos 3 que multiplica un x menos 1. Y no es cierto que he llegado al mismo resultado de acá, ¿sí? Entonces, los dos son, en este caso, posibles. Los dos métodos los puedo aplicar. Ahora, si yo necesito comprobar, recordemos que solo aplico distributivo. Entonces aquí, este por los dos de acá y este por los dos de acá. X por 5x, 5x cuadrado, más por menos menos, 3 por x, 3x, menos por más menos, 5x por 1 es 5x, menos por menos más, 3 por 1 3. Aquí, términos semejantes, 5x al cuadrado, menos 8x, y los signos se suman, conservan el signo. No es cierto que he regresado al original. Acá hago lo mismo, distributiva, ¿no es cierto? No se olviden que al aplicar distributiva se aplica ley de signos porque es producto. Aquí me quedaría 5x cuadrado menos 5x menos 3x más 3. Y no es cierto que he regresado al ejercicio original. A continuación resolveré dos ejercicios, en este caso aplicando los dos métodos. En primer lugar, veamos aquí en el primero, ¿no es cierto? Yo sé que tengo que multiplicar a todos los tres términos por el 2, ¿no es cierto?, para que se me haga al cuadrado. Algo muy importante, hay que ordenar el trinomio. Recordemos que nosotros siempre vamos a estar trabajando, ¿no es cierto?, en la forma x al cuadrado más bx más c. Entonces, como está ordenado aquí, procedo a resolver. Aquí, al multiplicar estos dos, no es necesario resolver. Yo puedo introducirlos a los dos en la misma potencia. 2b, ¿cierto?, al cuadrado. Recordemos que 2b al cuadrado, 2 al cuadrado es 4. Y b al cuadrado sería b cuadrado. La potenciación es distributiva. Acá pongo menos, escribo 7b y le pongo solo como producto, no le resuelvo. Pero en cambio el tercer término sí lo resuelvo, sería más 12. ¿Ya? Como yo estoy ingresando, ¿no es cierto?, un 2, sigo dividiendo para ese 2. Y acá aplico el trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c. Sacando la raíz del primer término me va a quedar, ¿no es cierto?, 2b que multiplica a 2b. Sigo dividiendo para 2 y aquí dos números que multiplicados me den 2 y sumados o restados me den el de la mitad. Entonces, ¿cómo sería aquí? Los posibles son 4 y 3, ¿no es cierto? Porque 4 por 3, 12, menos 4 menos 3, menos 4 menos 3 me da menos 7. Ahora, aquí hay que tener cuidado en las simplificaciones. Yo no puedo hacer esto, miren, la mitad y la mitad. No puedo hacer eso porque no pertenecen al mismo vértice los dos. Lo que sí puedo hacer es esto, la mitad 1, acá como los dos son múltiplos de 2, la mitad y la mitad. De tal forma que me va a quedar, ¿no es cierto?, b menos 2 que multiplica a 2b menos 3. ¿Sí? Y este sería la resolución del ejercicio. Ahora comprobemos por el método ASPA. Recordemos que para el método ASPA, ¿no es cierto?, nosotros solo trabajamos con los coeficientes del primero y el tercer término, es decir, los descompongo. Aquí, por ejemplo, 2b por b, acá sería posible simplemente un 3 por 2, o también puedo utilizar un 6 por 1 dependiendo del término de la mitad. Recordemos que siempre tenemos que encontrar el de la mitad. Ya, aquí resolviendo, ¿no es cierto?, sería, si yo multiplico en diagonal, la respuesta es en horizontal. ¿Ya? 2 por 2, aquí en este caso sería 4b. Y el de acá, ¿no es cierto?, sería b por 3, sería 3b. 3b más 4b me da 7b, pero aquí debo tener en claro que está un menos, por lo tanto aquí necesito un menos y un menos. Menos 4 menos 3b, ¿no es cierto?, que me da menos 7b. Ahora, como yo multipliqué, ¿no es cierto?, en diagonal, la respuesta va a ser en horizontal. ¿Sí? Por lo tanto, los factores de este ejercicio son los siguientes. Son 2b menos 3 que multiplica a b menos 2. Y si se pueden dar cuenta ustedes, estoy llegando al mismo resultado con el otro método. ¿Sí? Aquí depende ya cómo ustedes lo quieran resolver. Vamos con el siguiente. Asimismo,
Voy a aplicar primeramente el método ASPA, descompongo el primer y tercer término, recordar que debe estar ordenado. Entonces aquí los factores posibles de 6 son 3 y 2, pongo una z para que sea z al cuadrado, y acá va a ser un 5 por 5, ¿sí? Si yo multiplico en horizontal, 3 por 5 me da, ¿no es cierto? En este caso me da 15z, y acá si multiplico también en horizontal me da 2 por 5 es 10, ¿sí? Y si yo veo aquí en el ejercicio, el 15 más 10, ¿no es cierto?, que es 25, pero recordemos que aquí debe cumplirse también en signo, ¿sí? Es muy importante tener claro el signo. Si yo necesito aquí más y menos, ¿no es cierto?, que por ley de signos el uno va a ser positivo y negativo, por ende, si yo pongo acá más y acá menos, me va a dar 5z, o viceversa me va a dar menos 5z, por lo tanto, no me sirven estos factores, el 3 y el 2, entonces recurro a otros, es decir, recurro a otros factores que me puedan servir en la multiplicación. Aquí voy a poner, ¿no es cierto?, los otros factores de 6, que sería 6 por 1, ¿verdad? Y hago, miren, multiplico en horizontal y me va a quedar 6 por 5, 30z, y acá 5 por 1z sería 5z. Y aquí está, miren, lo importante. Si yo sé que el de la mitad es menos, yo debo entender que aquí voy a poner un menos porque el mayor debe ser negativo, y acá en cambio debe ser un positivo. ¿Por qué? Porque signos contrarios se restan. Por lo tanto aquí sería más, ¿no es cierto?, 5z. Menos 30 más 5z me da menos 25z. Es decir, cumple con el de la mitad. Ahora veamos si cumple con el de acá. Menos por más, menos. Cumple con el tercero, es decir, si yo multipliqué en horizontal, la respuesta es en diagonal. Los factores serían los siguientes. Serían, ¿no es cierto?, 6z más 5, y el otro sería z menos 5. Ahora comprobar este ejercicio aplicando el método tradicional. Yo tengo, ¿no es cierto?, el ejercicio 6z al cuadrado menos 25z menos 25. En primer lugar aquí, ¿no es cierto?, voy a multiplicar este 6 por los tres factores. Si estoy multiplicando, lo contrario de multiplicar es dividir, ¿no es cierto? Aquí me quedaría 6z al cuadrado menos 25z menos 25. Aquí solo multiplico, resuelvo, ¿no es cierto?, con el primero y el tercero. Aquí 6 por 6 es 36z al cuadrado. Lo escribo simplemente en potencia, ¿no es cierto? Menos aquí este 25z multiplicado por 6 solo lo escribo como producto, y en cambio el tercero si le multiplico 6 por 5, 30, ¿no es cierto?, llevo 3, 6 por 2, 12 y 3 que lleve sería 15, y sigo dividiendo, ¿no es cierto?, para 6. Descomponiendo, ¿no es cierto?, el 150, y recuerden que para descomponer los factores primos siempre empiezo desde la mitad, luego voy a la tercera y así sucesivamente hasta llegar a 1. Aquí, ¿no es cierto?, yo necesito que me dé 25. Sí, recordemos que este es el que me sirve, menos 25z. Por lo tanto, aquí necesito que estos números, 4 factores multiplicados me den 150 y sumados los resultados me den 25. Y puedo hacer, ¿no es cierto?, lo siguiente. Si yo multiplico 2 por 3, 6 y 6 por 5, ¿no es cierto?, que me da 30. Y 30 por 5 yo sé que me da 150. Veamos si me sirven esos dos factores. En primer lugar acá, ¿no es cierto?, al sacar la raíz de 6z al cuadrado, yo sé que va a ser, ¿no es cierto?, 6z es 36z al cuadrado, entonces aquí sería 6z, ¿verdad?, que multiplica a 6z, ¿no es cierto? Tengo los dos factores, sigo dividiendo. Por ende aquí yo ya sé que voy a utilizar un 30 y voy a utilizar un 5. Lo que me falta es definir signos. Si yo hago que se reste 30 menos 5, ¿no es cierto?, me va a dar 25, pero como tengo negativo, el mayor debería ser menos y acá debería ser más. Ahora, en esta parte de aquí, tener en claro que 6z y 30 son múltiplos de 6, por lo tanto ese es el paréntesis que voy a simplificar. Si en un caso no pudiera sacar la sexta directamente, yo podría descomponer el 6 en un 3 por 2
y sacar la tercera en el un paréntesis y la mitad en el otro paréntesis. ¿Por qué? Porque siempre debe eliminarse el valor que ingresé. En este caso ingresé, ¿no es cierto?, este 6, debe eliminarse con este 6 del denominador, de tal forma que me queda 1. Entonces aquí la sexta 1, la sexta 1, la sexta 5, ¿verdad? Los factores posibles serían z menos 5, que multiplica 6z más 5. De tal forma que he llegado, ¿no es cierto?, al mismo resultado al aplicar el método ASP. Si ustedes eligen qué método desean aplicarlo, la respuesta les va a salir la misma.